Queridos hermanos, estamos entonces en lo que es Solus Christus. Hemos hablado acerca de sola escritura, hemos hablado de sola fide y ahora hablamos de solo en Cristo. ¿Por qué hablamos de solo en Cristo? Resulta que cuando nosotros entramos a estas 5 solas y hemos hablado que somos salvos solo por fe, esto nos diferencia de cualquier otra religión en el planeta Tierra, porque resulta que en todas estas religiones, esa salvación, esa vida eterna o esas promesas que se están dando a ti, dependen de tu rendimiento, de lo que tú hagas. La gran diferencia con el cristianismo es que nosotros mostramos que la salvación solamente por gracia, solamente por fe y solamente por Cristo Jesús. Esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia es que ninguna otra religión te va a presentar a este Dios supremo, majestuoso, encarnado, que viene a morir por todos aquellos que han depositado su fe en Él. Así que ahora, hermanos, estamos entrando a Solus Christus, que si tuviera que resumirles, los niños en el auto me decían, papi, ¿puedes resumir el mensaje en un minuto? Vamos a intentarlo. Hermanos, esta fe no es una fe general. Esta fe que salva, que te hablé la semana pasada, debe ser una fe genuina. No es una fe de cree en Dios, punto, de manera general. Cree, ten fe como si fuera algo ambiguo y general. Ten fe en Dios, ten fe en que vas a mejorar. Es fe solo en Cristo. Es una fe dirigida solamente a Cristo Jesús, porque el poder de la salvación y la justificación no está en tu fe, como si tu fe fuera más grande o más pequeña. El poder está en la obra de Cristo Jesús. Tanto así como si a un niño le digo, mi amor, tenemos un león que hemos domesticado todo el tiempo, hay unos ladrones. ¿Puedes ir y abrir la jaula al león para que se lo coma el ladrón? No importa si es un niño de 16 años, todo que está yendo al gimnasio con músculos, o si es un niño de 5 años. El poder no está en él en sí. El poder está en aquel que va a soltar para que se coma al ladrón. De la misma manera, el poder en sí no está en que tu fe sea grande o pequeña. El poder está en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros tenemos, hermanos, entre nosotros, alguien que tal vez tú no pensarías que va a alcanzar salvación. Que tal vez si estuviera el día de hoy entre nosotros dirías, él sería el menos indicado para creer que ha alcanzado fe solo en Cristo. Sansón. A mí hasta ahora me sorprende la vida de Sansón. ¿Cuántos de ustedes han pasado viendo las historias desde que eran niños de Sansón? Que estaba caminando y vio una mujer en Timnat, una filistea incircuncisa, y le pide a sus padres que la tomen por mujer para él. Su vida es trágica, aparte de estar con ella y luego quedar viudo porque la queman a ella viva. Más adelante estuvo con una prostituta, luego con Dalila. Violó todos sus votos que tenía que cumplir. Pero hermanos, él está en el pabellón de la fama de la fe. Hebreos 11. ¿Cómo puede ser que Sansón está allí? Porque no depende que tu fe sea grande o sea chiquita. El punto es que la tengas, una fe genuina. Y el poder está en Cristo. Así que hermanos, cuando hablamos de Solus Christus, estamos dirigiendo esta fe a Cristo Jesús, en quien está toda esta obra de perfección. ¿Por qué es importante que hablemos de este tema, hermanos? Miren, esta carta de Romanos que estamos leyendo ahora, resulta que es una carta muy utilizada en seminarios y también en la iglesia cuando tenemos que hablar de la doctrina de salvación. La doctrina de salvación es muy importante, hermanos, y el libro de Romanos se usa bastante. Si vas a un seminario, por más de que vayas tal vez a un instituto bíblico, capacitación de un año solamente, te van a hablar acerca de soteriología y te van a llevar al libro de Romanos. ¿Por qué? Porque aquí está en gran parte la doctrina de la salvación. Está en toda la Biblia, obviamente, pero tenemos de parte de Dios diferentes libros con diferentes propósitos más específicos. Y Romanos está para esto. Pablo expone esta doctrina de la salvación, tanto que acompáñenme brevemente. Quisiera que me ayuden ustedes a leer Romanos capítulo 1, verso 16. Quiero escucharles leer bien fuerte a todos, unánimes, con voz de arcángel y trompeta de Dios. A ver, Romanos capítulo 1, verso 16 a la voz de 3. 2, 3. Porque no me avergüenzo. Este se conoce como el versículo clave del libro.
y está vinculado a lo que es el Evangelio. Es lo que Pablo está queriendo explicar en todo este libro de Romanos, el Santo Evangelio. Ahora, tal vez yo te quisiera preguntar lo siguiente. Vemos en el capítulo 1 que empieza esta exposición. Capítulo 2. En el capítulo 3 ya está hablando acerca de que todos nosotros somos pecadores. Ahora, toda esta doctrina de salvación está aquí, pero quisiera que recuerdes un personaje tal vez en la historia que a veces no hablamos mucho en la iglesia, que es Nerón. Tenemos ahora como este emperador del Imperio Romano que ha realizado gran persecución a la iglesia. Esta persecución que fue a la iglesia, hermanos, fue verdadera persecución, no como ahora. Lo peor que puede, a veces las iglesias hace unos años se escandalizaron, algunos pastores se fueron de Bolivia por si no sabías. ¿Sabes cuándo? Cuando decían hay persecución porque el gobierno iba a controlar lo que son las ofrendas para poder llevar una contabilidad y tal vez sacarles algunos impuestos, ya sea a donaciones que reciben de Estados Unidos, pensando que hay lavado de dinero y demás, que debe haber en muchas iglesias, más que seguro. Así que dijeron persecución y se fueron. Hermanos, con Nerón hubo persecución. Y no fue por cuestión de impuestos. Resulta que este emperador perverso, desde ya muy joven, había mostrado muchos actos de malicia. Entre ellos, él se había casado. Tenía su madre. En algunas de las monedas del Imperio Romano, él salía junto a su madre. Eran muy cercanos durante los 2 primeros años de su gobierno. Pero luego él empezó a sospechar que su madre quería causar una sedición para quitarle el gobierno. Así que decidió matar a su madre. Y vaya a ser que pasó esto, que fracasó en esto. Quiso que se ahogue una de sus embarcaciones, quiso que se hunda y se ahogue ella. Se hundió en la embarcación, pero su madre se fue nadando viva. Y él mandó a matarla después. Se casó y mató a su primera esposa. Su segunda esposa se embarazó y, según lo que se cuenta, la mató a patadas. Si tuviera que contarte el resto, tal vez debería verificar que algunos niños no estén aquí, porque hizo cosas muy perversas que tal vez no puedo decir ahora. Hay un filtro que debemos poner. Él también decidió poner fuego a gran parte de lo que era Roma y echó la culpa a los cristianos y empezó a perseguir a los cristianos, como tal vez ustedes ya han escuchado. La persecución fue brutal. A todos los cristianos los agarraban y les quitaban la vida. Los crucificaban y les prendían fuego para que en su jardín, en vez de lámparas como las que tenemos hoy, tenga a cristianos ardiendo y quemando en una cruz. Esa era su manera de iluminación para su jardín. A nuestros hermanos en la fe. También tomaba a creyentes y los ponía en el Coliseo romano y les ataba pieles de animales, carnes por su cuerpo. Luego los dejaba en medio del Coliseo y soltaba bestias, lobos o algún animal salvaje para que se coman a los cristianos. Y todo esto era un espectáculo. Hermanos, eso sí era persecución. ¿Y saben lo que sucedió en medio de todo eso? El evangelio crecía. ¿Cómo puede ser que el evangelio crezca en medio de todo eso? ¿Cómo puede ser que hay tanta persecución, matan cristianos, queman cristianos, los meten para ser devorados por las bestias y el cristianismo avanza? Y aquí viene lo importante, hermanos. Estamos estudiando Romanos. Creo que ya estás hallando el enlace. Pastor, es la carta a hermanos en Roma, antes de la persecución, antes de que sean quemados, torturados, con sus hijos puestos para que se los coman las bestias. ¿Cómo preparas a estos hermanos para semejante persecución? ¿Cómo les prepararías tú? ¿Qué charla, qué taller les darías de preparación para el sufrimiento? Dios Todopoderoso, el Dios Santo que nosotros creemos, confiamos, Él decidió mandarles esta preciosa carta que habla del Evangelio. Solamente el Evangelio, hermanos, puede darnos esta fortaleza para perseverar en medio de cualquier aflicción. Solamente el Evangelio. Perdón. Vamos a Romanos, hermanos, una vez más. Capítulo 3 que estamos leyendo. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta fe solo en Cristo, que es importante, trascendental para que nosotros no solamente alcancemos salvación,
sino también para fortalecernos en perseverar en medio de toda aflicción y dolor. Verso 21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice el verso 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí, hermanos, quisiéramos responder a 3 preguntas en el mensaje. La primera pregunta es, ¿por qué necesitamos ser justificados? Y la respuesta es la siguiente, hermano. ¿Por qué nosotros necesitamos ser justificados por esta justicia de Dios? Y acá en el versículo nos dice eso claramente. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El hombre a través de los años ha buscado ser justificado por las obras de la ley. Y va a llegar a ver la imposibilidad de eso, porque va a contar los mandamientos en el Antiguo Testamento y va a decir, son 633 mandamientos. ¿Cómo te fue, hermana, con los 633 mandamientos? ¿Los 600 qué? ¿No eran 10? No, hermana, son 633. Podemos debatir, tal vez algunos dicen 615, quitando algunos. El hombre, hermano, va a tratar toda su vida de cumplir estos mandamientos y va a creerse la ilusión de que puede cumplirlos. Aparte de esa, porque la única manera de ser justo delante de Dios es que tú y yo cumplamos todos los mandamientos. Queridos hermanos, ¿podemos cumplir todos los mandamientos de Dios? Serías 633 veces un hipócrita. No podemos cumplir uno de esos mandamientos. El problema que tenemos con este plan de justificación que se presenta a través de la ley no es la ley. El problema somos nosotros que no podemos cumplir esta ley. La ley se nos va a estar poniendo en la Biblia el ejemplo que es como un espejo para que nos veamos nosotros. El propósito es de que tú veas que eres incapaz, eres perverso. Tu corazón es el problema, no puedes cumplirlo. Vienes a la iglesia, cumples todos los domingos, pero tal vez tu actitud no es la buena al venir. Tal vez respetas a tu marido mordiéndote la lengua, pero en tu corazón no lo estás haciendo con buena actitud. Lo mismo los padres, hermanos, cada mandamiento. Así que esta ley es como un espejo. No tengo delante de mí hoy un espejo, pero el espejo es cruel, hermano. ¿Cuántos años tienes, hermano? Hermana, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántas arrugas ya salieron, hermana? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo estamos envejeciendo? No sé tú, pero a mí me golpeó. Sí, pastor, se lo ve demacrado. Un día mi hermana menor me dice, Ángel, ¿qué es eso en tu cara? ¿Qué es qué? Voy al espejo. Hermanita, estoy viejo. Ya no es la piel tersa, clara, no, ya se nota. Hermanos, el espejo es muy claro. Pero hasta ahora yo no veo a nadie que el día de hoy al sacar de las chicas o las hermanas, tal vez un varón que tiene un espejo, lo saque, lo mire y lo parte el espejo. O saque el espejo y quiera ponerle bigotes o cambiarlo. Hermanos, el espejo te va a decir la realidad. El hombre, ¿sabes lo que quiere hacer? Quiere vivir no la realidad del espejo de la palabra de Dios, quiere vivir ahora los filtros que te dan los celulares, donde tú te quieres colocar ojos más grandes, ojos más pequeños, te quieres hacer la piel más clara. Esa es la misma filosofía que quieren meterte en tu situación espiritual. No eres tan malo y es mentira. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice así, capítulo 3, solamente para que veas que no soy yo el que te está acusando. Romanos capítulo 3, el mismo capítulo, ahí en contexto, dice en el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Sea que lo apliques de judíos a gentiles o de cristianos a no cristianos. ¿Somos mejores? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Esta es palabra de Dios, hermano, y que no la puedes cambiar. Esta palabra te tiene que cambiar a ti. Dice, no hay justo ni aún uno. Tal vez meditemos en esto.
¿Hay algún justo? No, pastor. Ni aún uno. En toda la historia de la humanidad, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Querido hermano, estas son palabras duras. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste inútil a alguien? Yo hasta ahora no quiero pensar que le haya dicho eso a mi hijo. Eres un inútil. Son palabras duras. ¿Por qué estas palabras duras fluyen de la boca de Dios para ti? Porque Él te ama. Y te quiere decir genuinamente, eres inútil. Sin Cristo no vas a poder cumplir ningún solo mandamiento. Dice la palabra de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hermano, ¿qué animal tiene veneno en su lengua o en sus labios debajo? ¿A qué te viene la mente? A una serpiente. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, eres una víbora? Espero que nunca. Y Dios te está diciendo a ti eso. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí viene la esperanza. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que estos 633 mandamientos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento están para que te apunten y te digan, eres pecador. No puedes cumplir estos mandamientos, es imposible. Necesitas la justicia de Dios a través de la fe. Ahora dime, ¿eso son buenas noticias o no? Aquello que tanto estabas queriendo, a través de toda la historia el hombre quiere lograr, voy a cumplir, y no lo pueden hacer, es imposible. Ahora Dios te dice, aquí tienes esta justificación gratuita, solamente por la fe. Eres declarado justo. Creo que no se están dando cuenta, hermanos. Sé que es solo una ilustración, pero si voy y te digo, ¿cuánto debes, hermano? Debo 5,000 al banco, yo te lo pago. No, te cambia la cara. Te doy 2 sopapos, feliz. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan feliz? Han pagado mi deuda. Te ha pinchado la llanta de tu auto. ¿Qué me importa? Me han pagado mi deuda. ¿Te das cuenta cómo cambia el momento que tú entiendes que toda tu deuda y tu culpa fue pagada en la cruz? Cambia tu vida. ¿Qué puede arruinar tu día ahora? ¿Qué puede arruinar tu vida ahora? Nada. Y es eso lo que se nos estaba presentando aquí. Esta justicia que no es del hombre. Es alguien fuera de nosotros, ajena, lejana, que se nos imputa. Se nos declara justos por los méritos de Cristo. Y esto, hermanos, siempre fue así. Por eso dice la palabra de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esto siempre fue así. En el capítulo 4 de Romanos dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Así que Abraham fue salvo por la fe. La fe le fue contada por justicia. Esta salvación solo por fe siempre fue así desde el Antiguo Testamento. Y acá en el capítulo 4 se nos ponen 2 ejemplos, un poco más abajo el de David y ahora el de Abraham en el capítulo 4. ¿Y por qué son importantes? Porque David estaba ya bajo la circuncisión, bajo el pacto de Moisés. Pero Abraham, ¿había pacto de Moisés ahí? No, pastor, que yo sepa, primero fue Abraham y después vino Moisés. Bueno, pues en la ley, ahí tienes a David solo por fe. Antes de la ley, antes de que esté la ley de Moisés, Abraham solo por fe. Y si vamos atrás incluso, vas a ver incluso a Abel, que según se nos menciona en el libro de Hebreos, que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín porque ofreció su sacrificio con amén.
Yo pensé que me iba a decir feo. Fe, hermana. Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice la palabra de Dios así. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Hay gran debate pensando, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Algunos dicen porque Abel ofreció sangre, Caín no. Pero si tú después ves la ley, había sacrificios también del fruto de la tierra, se llamaban oblaciones. No hay problema. También dio lo mejor. Pero aquí en Hebreos se nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo la diferencia? La fe. Así que hermanos, esta salvación siempre ha sido por fe. Entonces, ¿por qué necesitamos ser justificados? Porque todos nosotros estamos condenados, no podemos cumplir la ley. Si quieres decir que no, ya estás mintiendo al decir que puedes cumplir tú la ley. Ninguno de nosotros puede. Estamos bajo condenación. Lo dice Dios, lo muestra a través de su revelación. Y es más, la sociedad nos está mostrando eso por todo lado. El pecado abunda. Así que hermanos, la única manera de ser justificados es solo por fe, y esta fe tiene que estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que, segunda pregunta, ¿cuánta fe es necesaria para ser justificado? Y aquí, hermano, tenemos que ver, el Señor, tal vez usando una ilustración, decía, si tu fe fuera solamente como un grano de, creo que es muy ilustrativo eso, pero recuerda, hermano, que el poder está en el sacrificio de Cristo. La fe es el medio a través del cual nosotros somos justificados. Es el medio. Si Dios no lo quiere, estás en tu casa y resulta que tienes un problema cardíaco y te da tiempo apenas para agarrar el teléfono a la ambulancia, no te voy a decir a la policía porque nunca va a venir, llamas a tu ambulancia privada y vengan. Y resulta que en 10 minutos, por la gracia de Dios, llegan ahí los paramédicos y te encuentran muerto. Pero dicen, todavía hay esperanza. Te hacen alguna técnica de resucitación, tu corazón vuelve a latir, estás vivo. Y lo primero que haces abriendo tus ojos, ves ahí a los paramédicos y les dicen, levanten, ¿dónde está mi teléfono? Le voy a dar las gracias. Mi teléfono me ha salvado. Hay algo raro, ¿verdad? El teléfono fue el medio a través del cual tú llamaste a los paramédicos. Cuando hablamos de esta salvación solo por fe, la fe es el medio a través del cual nosotros somos salvos y justificados en base a la obra de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es esta obra de Cristo Jesús? El Dios infinito hecho carne que vino acá y llevó una vida de perfecta obediencia. Todos esos mandamientos que tú y yo no pudimos cumplir, ¿quién los cumplió? Cristo. Y resulta que ahora que tiene la calificación perfecta en toda la ley, en esta justificación, Él te da toda esa justicia a ti. Dios ahora te ve a ti y ve la obediencia de Cristo, cumpliste con excelencia por los méritos de Cristo. Y tú le das toda tu culpa y tu pecado y Él lo carga y lo paga en una cruz. Eso se llama el gran intercambio. Ahora dime una vez más, ¿eso no te va a traer gozo y alegría en tu corazón? ¿Qué es lo que nos cuenta muchas veces Dios? Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Decimos fiesta, pero dice gozo ahí. Hay más gozo en los cielos, en los ángeles, ¿no? Por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿cómo debería ser tu actitud? Todo cambia. Por lo tanto, hermanos, no importa cuánta es tu fe. Tenemos que recordar que es un medio a través del cual nosotros somos justificados en base a la obra de Cristo. En el texto de Romanos se nos dice 3 palabras importantes para, una vez más, reforzar esto. A Dios le gusta repetir las cosas de diferente manera para que aprendamos. Así que vamos a repetir como Dios quiere. Dice la palabra de Dios, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hay tres palabras aquí, hermano, que debemos prestar atención. La primera es justificados. La segunda que se nos menciona es a quien Dios puso como propiciación. Y luego dice al final, mediante la redención. Así que son esas tres palabras: justificación, redención y propiciación. Lo que está queriendo hacer Dios es repetir, como Él es excelente en hacer, pero de diferente manera. Cuando te habla de justificación, tú tienes que imaginarte un estrado judicial, un juez. Ahora, no es cosa ligera, es cosa seria. No te quiero dar muchas ilustraciones, pero necesitas escuchar esto. Estaba una vez en otro país con mi madre y de repente le paró la policía porque su placa se había vencido por un día. Por un día. O sea, las placas tienen vencimiento en otros países, 1 año a 2 años. Y esta placa se había vencido por un día, así que el policía le paró y empezó a hablar mi madre. Mi madre quería un poquito discutir. Mi madre tiene carácter, ¿no? Nada, aquí está tu boleta, juicio a la corte. Y recuerdo todavía a mi madre diciendo, no, voy a ir, yo voy a discutir, como que por un día, que, ok. Llegó el momento de la corte, estás en un juicio, juez. Y una de las primeras cosas que mi madre se dio cuenta es que cuando pasaba uno de los acusados por estas infracciones de tránsito y decía, no, yo soy inocente, voy a discutir esto, resulta que normalmente perdían y pagaban más. Así que mi madre se paró y dijo, culpable, no quiero discutir nada. Cuando te habla de esta justificación, Dios te está poniendo en un estrado judicial, pero ahora no de hombres, sino es Dios. Y esta justificación es una declaración de que eres justo en base a los méritos de Cristo. Cuando habla de redención, ahora te traslada a otro ambiente. Estás en un mercado, comercializando. Y tal vez no estás acostumbrado, pero ahí había esclavos para vender. Y ahí se habla de una redención. Se paga el precio para que alguien deje esa esclavitud y pase a ser tu propiedad. Paga el precio. Ahora dime tú, ¿quién pagó el precio? No fue tu fe, fue la obra de Cristo. Fuiste justificado y declarado justo por la obra de Cristo. ¿Y qué es propiciación? Ahora ya te llevó al estrado judicial Dios, ahora te llevó al mercado, y cuando hablas de propiciación, Dios te lleva al templo. La culpa del hombre. Alguien tiene que pagar esa justicia y esa ira que debe ser derramada. Y espero que no seas tú. Por eso en ese orden sacrificial tenía que poner la persona que ofrecía el sacrificio, ponerle las manos en ese animal y luego degollarlo. Y la culpa mía simbólicamente pasaba a él. Y él pagaba lo que yo debería haber pagado. Así que la ira es satisfecha, la justicia de Dios es satisfecha. Y se nos lleva a esos tres lugares. Así que, hermano, no importa cuán grande es tu fe o cuán pequeña es tu fe, lo que importa es que sea una fe genuina, y esa fe genuina esté ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, una vez más, todas estas ilustraciones no tienen sentido si tú no recuerdas que todo esto tiene que producir un cambio en ti, un gozo en ti, una alegría en ti. Hay una deuda pagada, hay un juicio que tú deberías haberlo cargado, el juicio de culpable, maldito y condenado. Así que si tú creíste en Cristo, esto cambia. Toda tu vida debe cambiar. Amén, hermano. Y esto, hermanos, siempre fue así. Hebreos capítulo 11. Esto no es algo nuevo que se nos menciona, por eso en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que se nos habla del gran pabellón de la fama de la fe. Vamos a leer algunos versículos. Y verso 8. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Una vez más. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por si acaso, hermanos, cuando Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela, si tú buscas el texto, Dios no le dice dónde. Él solamente tenía que. Ahora, ¿te imaginas cuánto conflicto ha pasado en su familia? Lo que él ha tenido que hacer. Anímate a tu esposa a decirle, mi amor, este fin de mes
vamos a mudarnos, nos vamos a ir de la casa, a alistar las cosas. ¿Qué es lo primero que te va a preguntar ella? Y él te va a mirar y te va a decir, no sé. Y después el marido inconsciente en el hospital. Hay un serio problema. Pero esto es fe, hermanos. Dios se lo dijo y él tenía que cumplir. Tuvo que hablar con su esposa, guiarla a una obediencia en amor, a su ayuda idónea, su cogobernadora de todo su hogar. Tenemos que salir, Dios me ha llamado. Y salieron ambos, con su familia. Y esto fue por fe. Ahora uno dice, pero pastor, es que Abraham era el padre de la fe. Ok. A ver, veamos qué dice el verso 24. Avancemos un poco más. Porque acá se nos muestra de todos, de una gran nube. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Interesante que se nos mencione a Cristo, haciendo referencia a Moisés, que dejó Egipto por esa razón. El vituperio de Cristo que los tesoros del egipcio, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No quiero exponer a algunos hermanos, ¿está bien? Exponerles en qué trabajan. ¿Te imaginas este hermano trabajando en el gobierno? Puesto top. No te estoy hablando del gobierno por ahí. Top. Al lado del heredero del trono. Influencia, poder, sabiduría, riqueza, todo. ¿Y qué hace Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó los tesoros de los egipcios. ¿Y qué dice aquí? ¿Por qué lo hizo? Por fe. Dejó su posición de gobierno, gubernamental. Todo lo dejó por fe. Pastor, una vez más, nos está hablando de Moisés, una gran figura, nos está hablando de Abraham, el padre de la fe. Verso 31, volvemos una vez a lo que mencionamos al principio. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora ya cambiamos de tema. Una mujer ramera, por fe, recibió a los espías, creyó a Dios, recibió a estos espías. Su vida corría peligro, ella podía haber muerto y toda su casa, pero los recibió por fe. Recuerda lo que tenían que decir después. Vamos a dar vueltas Jericó tantos días, 7 veces, 7 días, y caerán las murallas. Esta ramera tuvo fe. Queridos hermanos, por eso te digo, no es que tú tengas gran o pequeña fe, lo que tienes que hacer es tenerla, por más chiquita, pero genuina, y ahí está el poder de la salvación en la obra de Cristo. Finalmente, hermanos, un ejemplo más. Tenemos todavía en el verso 32. ¿Qué más digo? Pues tiempo me faltaría. Igual digo yo, contando lo de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, y ahí tenemos una vez a este personaje, Sansón. Hermanos, como dijo un docente, hermanos, Sansón lo logró. Por la fe, pudo perseverar. Al final, en medio de todas las asquerosidades, vida tan trágica. La primera vez que contesto a mi hija yendo al kinder, mi hija lloró. Sansón, le quitaron los ojos, papis. Y sí, hija, los dos llorando. Pero lo logró por fe. No es tu desempeño, no es tu gran fe. Es el medio a través del cual nuestro gran Señor Jesucristo nos rescata. Así que puede ser chiquitita, pero tiene que ser genuina esa fe. Finalmente, hermanos, siempre fue así como te mencionaba. Y vamos a mencionar en Romanos capítulo 3, ya para terminar,
Tres implicancias. ¿Para qué nos sirve conocer esta gran verdad? ¿Cuáles son las implicancias de esta gran verdad de Solus Christus? Solamente por fe. Esta fe no es genérica, general, es una fe en Cristo, el Señor, el Salvador, el Cordero, el Verbo hecho carne, aquel que por su obediencia activa y pasiva a nosotros nos da esta justificación. Y dice en Romanos capítulo 3 al final, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Primer aspecto entonces de aplicación para nuestra vida donde se manifiesta esta justificación. Pablo nos habla de esta justificación solo por fe, solo por Cristo, nos muestra toda esta redención, propiciación, justificación, pero al final, ¿qué dice? Dice, ¿dónde está la jactancia? Porque un gran problema que nosotros teníamos es que tenemos esa tendencia de jactarnos, enorgullecernos. Es algo que cargamos. Ahora, en esta salvación que obtenemos, no hay jactancia tuya porque toda esta obra es ¿de quién? De Dios. Así que hay jactancia entre nosotros. Tú y yo en el reino de Dios establecido aquí en la tierra por toda la eternidad, como oramos, venga a nosotros tu reino, el reino establecido por toda la eternidad. ¿Habrá algo para que nos jactemos unos a otros? No. Usted, hermano, fue salvo de la misma manera que yo por la obra de Cristo. No hubo nada que usted le haya añadido. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Queda? Y hermanos, tal vez seamos honestos, nos daña mucho la jactancia, el orgullo entre nosotros. Tenemos esta tendencia tan perversa que yo diría, si todos nosotros viviríamos en un planeta donde todo fuera excremento y haríamos nuestras casas de excremento, nos jactaríamos diciendo, mi casa de excremento de 2 pisos es mejor que la tuya. Hermanos, ese es nuestro corazón. Por eso cuando tú tienes un título, que Dios te bendiga si tienes un título, hay la tendencia que normalmente hemos visto, no sé si tú lo has visto, yo lo vi en la universidad, licenciado, ¿será que? Magíster, por favor. Y yo dije, qué orgullo, no puedo creer eso. Ya, bueno, magíster, ¿no? Pero luego llegué a la iglesia y ¿con qué me topo yo acá como pastor, como hermano nuevito? Hermano, no voy a decir el nombre tal, pastor, por favor, no soy hermano, pastor. Conferencia, ¿puede pasar el pastor tal? Bien enojado, por favor, dígame doctor en teología. Y ahora volvemos a este pasaje. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. Hermanos, lo precioso de esta salvación solo por fe, solo en Cristo, es que nos recuerda que todo este tesoro tan grande de que tenemos no fue por nada mío. Si vemos el libro de Filipenses 1:29, incluso la fe es un regalo de Dios. Así que la jactancia queda excluida. Y esto no se van a librar, hermanos, ni siquiera nosotros somos una iglesia bautista reformada, ¿verdad? A veces nosotros podemos criticar eso, pero igual en el círculo nuestro puede haber, bueno, va a venir ahora, igual los títulos, ¿no? El magíster en divinidad que hemos mencionado. No, el otro es magíster en teología, 2 años nomás ha estudiado, el otro ha estudiado 4 años. Incluso cuando se hacían confesiones de fe, aparte de llamarse confesiones, se decía The Westminster Divines, los divinos de Westminster. ¿Por qué? Porque todos los que habían hecho esa declaración de fe tenían su título de magíster en divinidad. Y luego tienes más títulos. El rector de teología se les titula también a los rectores magnífico. Yo tengo un pastor que bromeo con él, le digo, ¿cómo está, pastor magnífico? Se ríe. Hermanos, ¿dónde queda la jactancia? Más vale que me digas con voz muy clara. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, pastor. Dime, pastor. Soy un hermano más. Que estoy en un cargo de pastor, pero soy un hermano igual que tú. La jactancia queda excluida. Cuán hermosa ahora queda toda la relación. La vida cristiana cambia porque ahora no hay jactancia entre nosotros. Quedó excluida. Todos estamos ahí ricos de todas las bendiciones en Cristo Jesús. Siguiente implicancia, dice la palabra de Dios.
¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos o es también Dios de los gentiles? Siguiente implicancia. Unidad. No solamente, hermano, como te mencioné hace un momento, humildad. No hay jactancia, sino unidad. Por eso dice, ¿es Dios solamente de los judíos o de los gentiles? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué más tengo que añadir, hermanos? La gran diferencia entre un judío que discriminaba a un gentil, le decía, este es leña para el infierno, no sirve para nada, inmundos. Al final, toda esa tradición, toda esa cultura se derrumba porque están unidos ¿en quién? ¿Importa cómo vestimos? ¿De dónde somos? ¿De qué departamento? ¿Rural? ¿De la ciudad? No debería. ¿Por qué? Como ves en este texto, sean judíos o sean gentiles, no hay más separación. ¿Están unidos en quién? En Cristo. Y tenemos esa tendencia. Por eso cuando vamos a iglesias a veces decimos, esta iglesia es más de gente de ciudad, es más de iglesia de campo. No debería ser así. Todos unidos, hermanos. Todos venimos igual de Adán, ni por nuestra ropa. Nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, tenían la misma ropa, cubiertos con hojas de higuera, tratando de cubrir su vergüenza. Todos venimos de allí. Y ahora estamos unidos porque estamos cubiertos con la sangre y con la vestidura blanca de Cristo. Así que hay unidad. ¿Y cuánto, hermano, importa esto? Porque si tú ves casi cada una de las cartas del apóstol Pablo, él trata con problemas de división en las iglesias. No sé tú, hermano, quiero decirte algo, les amo mucho, la gloria sea a Dios, pero hermano, espero que tú no vivas en nuestra iglesia esto de divisiones. Ha habido una historia antigua en nuestra iglesia con divisiones, 15 años atrás, tal vez un poco más. ¿Sabes qué, hermano? Es horrible. Yo estuve en alguna vez como una oveja más viendo pelearse líderes. ¿Sabes cuán conflictivo es eso? Ver gente que amas con otra gente que amas como si fuera un divorcio. Todo un divorcio eclesiástico lo vives acá. Se gritan, se insultan, se pelean. ¿Qué dice acá el texto? Este evangelio establecido en sola fide, solus Christus. Este evangelio doctrinal es la base para que tú y yo andemos en humildad y andemos en unidad. Eso es. Cristo murió para que seamos uno. Ovejas unidas. Y si tú entiendes genuinamente eso y tú dices cada día de rodillas, gracias por esta salvación, gracias porque en vez de ser condenado, soy aceptado. ¿Será que ahora vivirás una iglesia en la cual tú querrás ser alguien que quiera causar división? No creo. Es por eso que también Juan más adelante en una de sus epístolas va a decir a aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hermanos, esta verdadera justificación produce unidad. Es por eso que cuando tú ves en el Coliseo romano que al final sacrificaban, mataban a los cristianos y la gente se convertía más, es porque los mismos romanos ya no lo veían divertido, los veían morir, pero no los veían gritar, maldecir, ellos iban por el show. Pero ahora los ven abrazados, orando y muriendo. Eso no es divertido, ¿eh? No maldicen, mueren abrazados. ¿Qué los mantuvo unidos? Toda esta instrucción de la palabra de Dios. Solo por Cristo, solo por fe. Esta fe era firme. Tú has escuchado, tú has sido niño y todavía espero que seas niño en inocencia. Hubo un hombre que puso su casa sobre la roca y hubo otro que lo puso en la arena y vinieron las tormentas y las lluvias. ¿Y qué pasó, hermanos? No, pastor.
El que estuvo sobre la roca estuvo firme. Bueno, hermano, he aquí la roca, Cristo. Finalmente, hermanos, aparte de producir humildad, porque Dios es uno, verso 30, y Él justificará a los de la fe, a los de la fe, a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿qué más produce aparte de humildad, unidad? Santidad, santificación. Dice acá el texto, por la fe invalidamos la ley. En otras palabras, lo que va a decir en el capítulo 6. Entonces, si somos salvos por fe, podemos vivir nuestras vidas como el mismo diablo, ya somos salvos, ¿para qué guardar los mandamientos? La ley no sirve. ¿Y qué dice Pablo? No, en ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Cómo la confirmamos? En que la ley es buena. Cristo la cumplió para perfección. Los malos éramos nosotros, no la ley. Pero ahora la confirmamos y decimos, a través de esta obra redentora y esta obediencia perfecta de Cristo que guardó la buena ley de Dios, somos salvos. Y ahora que soy salvo, debo vivir en obediencia. Confirmo que esa ley es buena y ahora tengo que vivir esa ley. Que antes no podía, pero ahora en los méritos de Cristo voy a luchar en este proceso de santificación por cumplir. Así que confirmamos esta ley y tenemos que guardarla. Tenemos que nosotros buscar cumplir estos mandamientos de Dios. Obviamente, cuando vemos el Antiguo Testamento hay muchos mandamientos que son civiles, ceremoniales, que tenemos que ver la aplicación práctica para nuestros días, por si acaso. ¿Está bien? Creo que ustedes ya saben bastante de la ilustración que pone el pastor. Un ejemplo era no pondrás bozal al buey que trilla, que era un mandamiento en la ley judía, que era una ley civil de agronomía, de conflictos que podía haber. En medio de todo eso, no pondrás bozal al buey que trilla. Y hay una aplicación para nuestros días, que es que el obrero es digno de su salario. Así que al buey no le vas a poner un bozal. Bueno, pues el pastor y los que trabajan del evangelio viven del evangelio también. ¿Está bien? Así que tú tienes que guardar esa ley, dándole la aplicación, conociendo quién es Dios y cómo actúa. Así que vivimos en este proceso de santificación. Así que incluso, hermanos, conocer bien esta salvación solo por Cristo cambia nuestro corazón para saber por qué cumplimos la ley. No la cumplimos para ser salvos. Ya somos salvos solo por la fe. Entonces, ¿por qué la cumplimos? Por amor. Y esto cambia todo. Tal vez me tocaría a mí preguntarles a ustedes, a los padres que tienen hijos y a los que no tienen hijos, hacerles antojar. Recuerdo todavía tener mis hijos chiquitos y pedirme algo y saber que yo tengo que ceder ciertas cosas por ellos. Ya sea un pedazo de carne jugosa, tomen, después yo voy a comer y voy y luego me compro, pero tengo que darles una prioridad. Hay algo que te hace sacrificar por tu hijo por amor. Lo amas, como una madre. Y hermanos, ahora para nosotros esta obediencia en Cristo ya no es cargosa ni morosa, es más bien, quiero hacerlo. Yo lo amo. Él me ha salvado. Todo lo que tengo lo tengo gracias a Él y lo hago con gozo. Y eso cambia todo, hermanos. Porque algunas veces decía alguien, yo admiro a alguien, yo no. Yo admiro a los testigos de Jehová, decía, porque tocan puertas y no se cansan. Y yo decía, yo no los admiro, porque en su plan de salvación de ellos, su salvación es por rendimiento. Ellos trabajan para recibir un salario de salvación. Cumplen buenas obras para luego decir, Dios es suficiente y se hallen dignos de salvación por sus buenas obras. Así que más vale que lo hagan, viven bajo temor inmenso todo el día, su obediencia por temor y por un salario. El cristiano que va y toca puertas es diferente. Ya tiene la salvación. Entonces, ¿por qué está tocando puertas y aguantando que le cierren las puertas? Por amor. No tiene que ganar nada, ya lo tiene. Lo hace por una obediencia de amor. Y es ahí donde cambia todo, hermanos. Quisiera leerles para finalizar un texto, hermanos. Tito capítulo 2, verso 9.
El contexto, hermanos, es mucha aplicación de la palabra y de la doctrina. Y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y en esto, hermanos, quisiera decirles un gran tesoro. Les decía que Solus Christus es importante por la doctrina y por la aplicación. Si, hermano, no entiendes esta sana doctrina, vas a tener un mal evangelio que cada vez más se va a ir desviando y va a terminar haciéndote creer que es por tu rendimiento que obtienes bendiciones de Dios. Y es por eso que es importante, por la ortodoxia, por la sana doctrina. Pero también hay la contraparte, que es la ortopraxis, que es por la vida práctica. Hay grandes bendiciones de comprender estas doctrinas de Solus Christus, como te mencionaba, crecer en humildad, crecer en unidad y crecer en santificación. Y nosotros a veces tenemos la tendencia de separar estas dos cosas, la parte doctrinal y la parte práctica, pero para Dios están las dos entremezcladas, no son separadas. Las dos están entremezcladas. Soy un mal artista, hermanos, y pintor. Tal vez alguien aquí me va a corregir a los que pintan. Pero cuando tú ves un color, y digo, qué bonito color guindo. Para mí es guindo. Viene la hermana que es artista y me dice, pastor, esa es una mezcla del color negro, azul y rojo. Me estoy inventando, porque no sé. Pero hay una unidad de colores allí. Son varios y están unidos. Para Dios tienes esta ortodoxia y esta ortopraxis que están entremezcladas. Es por eso que encuentras en esta epístola, estás viendo Romanos, toda esta doctrina solus Christus, sola fide, estás viendo la redención, la justificación, la propiciación, palabras muy doctrinales, dikaiosune, justificación. Está bien, pero al mismo tiempo ves, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Es solamente Dios de los judíos o de los gentiles? De ambos, de los de la circuncisión y de la incircuncisión. Es un pueblo. ¿La ley es mala? No es mala, más bien es buena. Ahora la vas a vivir con excelencia porque tienes a Cristo Jesús. Así que están mezcladas esas dos cosas. Y en este texto de Tito dice que los siervos se sometan. ¿Para qué? Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Y tal vez la ilustración que quiero ponerte es del cimiento. Un edificio tiene que tener un cimiento firme que pueda soportar dificultades, vientos, terremotos, todo. Pero yo creo que nadie acá estaría contento con un cimiento fuerte y una construcción mal hecha. Tiene que ir acompañada. Un cimiento excelente con una edificación en excelencia, bella, hermosa, que tú mires y digas, wow. Y cuando entres y veas el cimiento, digas, wow, esto es precioso por fuera, precioso por dentro. Porque ese es el edificio que va a permanecer firme en medio de dificultades. Como hemos visto, nuestros hermanos en Roma padecieron semejante persecución, pero necesitaban esta doctrina. Y yo quiero, hermano, que tú y yo permanezcamos firmes, fieles, perseverando. Va a haber momentos difíciles, duros y durísimos, alegres, grandes, hermosos, pero tenemos que estar firmes en esos momentos. Pregunta para ti, ¿qué puede causar que un cristiano se aparte? ¿El sufrimiento o la excesiva bendición y abundancia? ¿Cuál de los dos? Ambos, pastor. Porque el problema no es la escasez ni la abundancia, el problema somos nosotros. Pero si tú estás firme en la fe, en esta doctrina sana y vives de manera práctica esta doctrina sana, vas a estar firme cuando vengan las dificultades más terribles. Y cuando vengan las bendiciones más hermosas y preciosas, seas más rico de Salomón que Salomón, pero no tengas las 1000 mujeres de Salomón, te mantengas fiel al Señor, en abundancia o en escasez, pero es esta sana doctrina que tiene que estar presente, hermano. Amén.